Frecuencia. Cuando hablamos de este es un tema muy poderoso porque nos ayuda a entender cuán importante es activar frecuencia. Y mire qué interesante, he estado enseñando en esto también en la área de ufología, en toda la investigación que he hecho de los portales, de los espirales. Y una de las cosas que abren los portales es a través de espirales, pero el espiral, para que se pueda abrir un portal, se necesitan tres cosas que lo hemos enseñado también. Esto lo tengo en un libro, que es energía, frecuencia y vibración. Al tener estas tres cosas, se abren portales. ¿Qué es un portal? Algo sobrenatural. Juan en la isla de Patmos escuchó después de la adoración. Escuche esto. Juan en la isla de Patmos dice lo siguiente: y después de esto, y sale como título adoración en el cielo. Mire qué profundo, y ya comenzamos con algo impresionante. La adoración en el cielo. Y Juan dice: y después de esto, miré y vi en el cielo una puerta abierta, o una puerta en el cielo, y se escuchó una voz detrás de esa puerta que decía: sube acá. Y el Espíritu subió y se le reveló Apocalipsis. Mire qué profundo eso. Lo que quiere decir que en el mundo espiritual hay portales, puertas que se abren. ¿Cuándo? Con un sonido. Con un sonido. ¿Cuál era el sonido que antes que se abriera ese portal? La adoración. Qué tremendo es esto. Porque cuando nosotros entendemos todo lo que es la palabra del Señor, podemos saber que en la Escritura nos damos cuenta cuán importante es adorar el nombre del Señor. Esa puerta abierta nos ayuda mucho a entender el portal que se abre en el cielo. Esto está en Apocalipsis 4.1. Apocalipsis 4.1, ahí está la revelación. Voy a leer la versión LBA. Después de esto miré. ¿Qué fue esto? Después de haber habido una adoración, hubo una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4.1. Y después de haber oído esto, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que habló había oído, que yo había oído, como sonido de trompeta. Sonido. Mire cómo se están dando eso. Sonido. Que hablaba conmigo y decía: sube acá. Y ahí donde Juan se le reveló el Apocalipsis. Y la palabra puerta de Juan 4.1 es un portal. Esto lo he enseñado en las clases que estoy dando en ufología, que los portales se abren con energía, con frecuencia y vibración. Y hoy vamos a hablar de frecuencia. Y la frecuencia es parte de estas tres cosas. Por eso es que para que se nos revele, tenemos que hacer sonido. ¿Cómo hacemos un sonido? Por una energía. La energía, ejemplo, nosotros al hablar se produce por un sonido. ¿Cuál es el sonido que sale desde adentro? Y ese sonido es un viento, así se llama el ruat. Ese ruat sale de nuestro interior, pasa por nuestra garganta, la laringe, y se produce las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que hablamos es un sonido. Mire qué profundo esto, no sé si usted ya la está agarrando. Qué importante es entonces hacer un sonido en el mundo real o en el mundo espiritual, porque eso nos ayuda y nos da a entender cuán importante es hacer sonido. Así que prepárese, porque hoy vamos a hacer sonido. Hoy vamos a hacer un sonido, y no hablo de grito y locura, nada de eso. Solamente hacer un sonido de victoria. Hoy vamos a tocar shofar, vamos a tocar trompeta, vamos a tocar el sonido, vamos a hacer algo. Por eso es que es importante. Y mire, le voy a dar un consejo. Tenga en su lado pandero
o un bombito, porque los bombos, los sonidos de tambores producen algo, siempre se usaron. Siempre antiguamente en Jericó, tambores, sonidos, trompetas, panderos. Cuando salió el pueblo de Israel de esclavo por Faraón, Miriam o María empezó a tocar, o sea, se empezaron a tocar instrumentos, vieron danzas y oyeron panderos. Y se tocaron los instrumentos, y el pandero significa libertad. Le voy a dar un consejo, esto está poderoso, y estamos recién comenzando, aleluya. Cuando usted sienta una aflicción, cuando usted sienta una persecución o espíritus, tome sonido, haga sonido, compre un pandero o un chofar o un pandero, algo que sea más que es más fácil comprarlo, porque ese sonido no solamente de esas chapas están sonando, son una vibración. ¿Por qué cree que los sonidos provocan algo a la mente, al espíritu? Y lo vamos a hablar hoy día. Por eso es que es importante todo esto. Vamos, avancemos, porque el tema está poderoso. Frecuencia de luz. Nosotros tenemos una frecuencia de luz. Esa frecuencia de luz está ya en nuestro interior. Esa es la que tenemos que usar y activar. La música, las palabras y los sonidos son frecuencia. Mire qué importante. Por eso que un instrumento, cómprese un instrumento. Cualquier instrumento, el más fácil puede ser el pandero, que el pandero es más fácil tocarlo, solamente hacer el ruido. Usted va a tocar ese pandero y hágalo en acto profético, porque los sonidos provocan, se activan portales. Juan 4.1, o sea, Apocalipsis 4.1 de Juan dice que vio una puerta abierta y se le reveló el Apocalipsis por un sonido. Antes hubo adoración. Mire qué tremendo. Cuando hay adoración se producen los portales. Y profetice sobre su casa, cuando esté solo, cuando esté sola, haga sonar ese pandero y empieza a profetizar, no a hacer guerra, a adorar, porque Juan no vio guerra espiritual. Juan no vio que estaban echando fuera demonios. Juan no vio que el arcángel Miguel estaba peleando con el dragón. No, Juan vio adoración. Esto está profundo. Juan vio adoración. Adoración no es guerra. Entonces usted adore en su casa con bendición, rodee su casa, paséese mientras no estén los hijos, el esposo, ahí usted vaya con el pandero tocándolo, adorando, bendiciendo. Salga fuera de su casa, de su sitio, del lugar, si tiene la posibilidad de rodear su casa, vaya haciéndolo, rodéelo, haga sonido, porque los sonidos se provocan frecuencia, y si hay frecuencia, hay una energía, hay una vibración y hay una frecuencia, y se va a abrir un portal del reino. Qué poderoso es esto. Entonces, con la frecuencia se puede manipular el inconsciente de las personas. Esto es lo que hace en el mundo espiritual, todo lo que es algo que el enemigo también, vamos a arreglar X, con una frecuencia el enemigo también puede manipular. Porque la frecuencia, el enemigo la puede usar para una manipulación. Porque el enemigo eso también es lo que hace, manipular, en que todo se dé a causa de algo producto de un sonido. Entonces, en 1939 toda la música estaba en 432 Hz. Toda la música, 432 Hz, que es que cuando nosotros escuchamos una música con esa Hz, con esa frecuencia, esto ayuda mucho al cuerpo y a las personas para poder sanarse. La rotación también de la Tierra produce un sonido 432 Hz. Porque la rotación de la Tierra, rotación y traslación, eso es como un sonido que se está dando. Y si hay un sonido, porque toda la creación le alaba al Señor. Todo lo que se provoca un sonido está adorando al Creador. ¿Por qué cree que los pajaritos cantan? Para adorar a su Creador. El sonido de un río adora la creación. Las estrellas vibran, hacen sonido, hacen movimiento. La luna se mueve.
La tierra se mueve, ese movimiento provoca un sonido. El aire, el silbo, todo lo que es movimiento, todo lo que es sonido, es adoración al Creador. Por eso que la Escritura dice: los cielos cuentan tu gloria, las estrellas son las que pueden glorificar el nombre del Señor, los astros adoran al Creador. Y si los astros, las estrellas, los planetas adoran al Señor, que son creaciones, nosotros también somos una creación. Año 1939 en Londres, en la conferencia de los principales países del mundo, decidieron usar la frecuencia 440, pero que es una frecuencia del desorden, una manipulación de las personas. ¿Cómo van cambiando de 432? Empiezan a cambiar la frecuencia 440, por eso que hay música que son en otros grados de frecuencia que se provocan disturbios en la área emocional. Hay personas que con un tipo de frecuencia andan más amargados, andan más depresivos, andan más airados. ¿Por qué? Porque son frecuencias que están escuchando. Por eso que hay que tener mucho cuidado qué estamos escuchando, principalmente lo que es la música en el mundo. Porque hay frecuencias que se colocan, pero esas frecuencias son para manipular, para hacer llamar al subconsciente o inconsciente. Y eso está comprobado en la ciencia, que todo un sonido provoca algo. Por eso que puede usted escuchar, en ejemplo, en un aeropuerto, escuchar un tipo de música, un tipo de sonido, algo, porque no solamente es un sonido, algo están diciéndonos los sonidos. Las palabras algo también producen. Todo el tema de frecuencia algo va a producir en nuestro interior, positivo o negativo. Y vemos que ya en 1934 quisieron cambiar o cambiaron una frecuencia. En varios países decidieron unirse para cambiar ya no la frecuencia, ya no usa la frecuencia 432, sino la 440. Pero mire aquí en la imagen la diferencia de la frecuencia 432 y 440. Aparentemente se parecen, pero en el centro ya no es igual, porque en la frecuencia 440 se está distorsionando el sonido. Mire qué interesante eso. Está distorsionado el sonido. Por eso que si algo está distorsionado, entonces eso significa que algo afectó ese sonido, que algo lo dañó, y por eso se provoca todo esto. Es impresionante entonces ver que la voz está siendo usada cada día para poder hoy activar muchas cosas al mundo espiritual. Y Dios quiere que activemos nuestra voz, quiere que la usemos, quiere que la hablemos, que digamos una palabra. Existe un momento único en la vida del creyente cuando tu voz se grabó en el cielo, cuando tu voz se grabó en la eternidad. Antes de nosotros venir aquí a la tierra, en cuerpo, alma y espíritu, en la eternidad ya nacimos. Y como nacimos en la eternidad, antes de que tú digas aquí mamá, papá, ya en el cielo tu voz fue reconocida. Porque lo primero que dijiste, yo imagino, el nombre de Dios, de tu creador. Y luego nos colocaron en un cuerpo y aquí venimos y decimos, oh, papá, mamá. Y ahí son las primeras palabras que quizás el niño habla, papá, mamá. Pero en el cielo ya teníamos la voz grabada en el cielo. Ese se llama el momento en que es registrada nuestra voz en el cielo y es reconocida aquí en la tierra. Por eso es que cuando abrimos nuestra voz, algo sucede. Algo tiene que pasar, porque es una frecuencia. Una frecuencia es algo que se da y se identifica en el cielo y se produce una respuesta. Frecuencia 432. Esta es la frecuencia que se usaba anteriormente y cuando se cambió a 440 se provocó caos. Le llaman la frecuencia del universo. ¿Por qué la frecuencia del universo? Porque el planeta, el movimiento de la Tierra es 432. La Tierra va girando, es 432. Los astros giran, los planetas giran, todo está en un movimiento
Y lo que esté en un movimiento de rotación o traslación, eso se va a producir un sonido. Todo lo que se mueva produce sonido. Aunque quizá es lento, pero produce sonido. Porque son parte de la creación. En lo que Dios creó, nada está muerto. Miren qué importante. En lo que Dios creó, nada está muerto. Por eso es que si Dios creó todo lo que tenga vida, dice la Escritura, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aún la tierra tiene vida. Los árboles tienen vida. Las aguas tienen vida. Colóquele un agua, un tapón ahí, algo, y se va a morir. Y las aguas se van a colocar malas. ¿Por qué? Porque las aguas que corren tienen vida. Y en nuestro interior también corren ríos de agua viva. Todo lo que tenga sonido, todo lo que se mueva, tiene vida. Los árboles, un pajarito cantar, que a veces lo escuchamos, son los primeros que cantan en la madrugada. Son los primeros que escuchamos, que ellos, antes que nosotros despertemos, ya ellos están cantando. Porque producen adoración al Creador. ¿Cuánto más nosotros? Por eso es que hay según frecuencias que nosotros nos dan un relajo, calma el estrés, la ansiedad, calma aún los dolores de cabeza, repara las células y produce estados de calma. La frecuencia 432 hace esto. Produce esto en que se apacigüe nuestro ser, nuestro interior. Según la música, según lo que escuchemos, puede calmar o puede también hacer lo contrario. Hasta el siglo XIX estaba afinada con la frecuencia en el mundo que cambió. En 1881 a 440, que es una frecuencia al cerebro que mantiene dominada y controlada a la población. Es un sistema de control, es una frecuencia baja al consciente. Cuando hablamos de una frecuencia baja no se detecta, pero están enviando mensajes hacia la conciencia o inconsciente para actuar. El consciente no se da cuenta. Las frecuencias bajas, toda frecuencia baja, se producen sonidos que no escuchamos, pero están hablándonos a nuestro ser, a nuestro interior, y eso es importante también entender que todo produce situaciones complicadas. Claro, como dice Epson, hay vibraciones, sonidos que todo se reproduce porque causan a veces molestias, dolores de cabeza, la gente anda estresada, anda con decaimiento, con amargura, con un montón de cosas porque están escuchando un tipo de frecuencia que son negativas. En el 432 Hz tenemos más conciencia y no podemos ser controlados. Pero vemos este personaje, Hitler, que en el siglo XX los nazis usaron esa frecuencia de 440 para poder mantener controlada a las personas. Esa frecuencia de 440 Hz hacía un control de las personas, que para manipularlas, para hacerlas más vulnerables. Y Hitler, en esos años, en los tiempos nazis, usaron esos sonidos, esa frecuencia, para poder tener un control en las personas. Y las personas hacían lo que este hombre quería hacer. Eran obedientes, hasta morían por él. Había como una psicosis colectiva en que todo lo que él decía, todo el mundo hacía caso, y al final, aunque mató a muchas personas, la gente pensaba en que estaban en lo correcto. Los nazis cambiaron ese tono musical de la frecuencia universal, que era 432 a 440, para agitar los cerebros del enemigo y también poder hacer una manipulación contra el enemigo. Jimi Hendrix, John Lennon, Bob Marley y Prince sintonizaron en su música en una frecuencia específica de 432, que se le conoce como el ritmo de la Tierra, del universo. Por eso es que es importante que el 432 tiene también beneficios curativos. Se ha descubierto esto, que los instrumentos antiguos en Egipto o en Grecia también se sincronizaban también en 432. Sin embargo, después del 53, toda la música, alguna empiezan a darse en 440, pero esa frecuencia no tiene ninguna relación
científica ni con el universo. Lo único que causa es una agitación cerebral, y los nazis lo usaron en la Segunda Guerra Mundial con una manipulación, introduciéndolo en un sentido con frecuencias bajas para que ellos pudieran ser manipulados. Hertz. Estos son ciclos de Hertz por segundo. Hertz. Cada vez que hay esa frecuencia, ese es un Hertz. Ciclos de Hertz por segundo. Esto lo midieron en 1834 con este aparato que es como una rueda. Ya iban midiendo los Hertz. 1834. Todo eso comienza ahí. Andy Mozart y Beethoven, ellos usaban frecuencias. El piano de solo de Mozart también utilizaban frecuencia 421 o 6 Hz, y esto hacía algo al cerebro, algo hacía una actitud muy diferente. Por eso es que es importante saber qué tipo de frecuencia nosotros también podemos escuchar. Y la frecuencia 432, que aquí vemos también en una tabla en que pueden hacerse sonido, y en ese sonido, a través de esta, que es una especie de plancha, una plancha metálica, se colocaba sal o se colocaba arena y se escuchaba un sonido, y según ese sonido se iban formando diferentes tipos de figuras. Y estas son las figuras de 440. Mire qué hermoso. Esto es lo que produce 432, la frecuencia 432. ¿Cómo es posible que se forme una figura tan hermosa, tan alineada? Y aquí nadie dibujó esto. Solas se formaron. Se puso solamente arriba la arena o la sal desordenada, toda amontonada. Y cuando empiezan esa arena a escuchar la frecuencia 432, empezaron solas a formarse arena por arena hasta formar diferentes tipos de figuras. Esto es extraordinario, porque la naturaleza habla. Mire esta figura impresionante. Toda la naturaleza, ¿cómo es posible que se formen todas esas figuras? Pareciera que cualquiera diría que eso está hecho con alguien, un arquitecto que hizo un buen diseño, una persona que dibujó todo eso, pero eso lo hizo una frecuencia. No lo hizo un lápiz, no lo hizo un papel, no lo hizo un pintor, no lo hizo nadie, no lo hizo un arquitecto, lo hizo la naturaleza misma, con 432 Hz. Qué hermoso, qué precisión. Imagínense los puntos, imagínense ese punto que está abajo, que salen los 4 puntos en la tercera hilera, la última, en que en cada lugar estaba como más arena. ¿Cómo es posible tanta precisión, tanta perfección? Es porque ahí estamos volviendo a lo que hoy estamos enseñando, la frecuencia. Y ya esa frecuencia ya viene con nosotros. Esto se hace con arena. Pero ¿qué nosotros somos? Polvo. Somos tierra. Si esto se produce con una arena, ¿cuánto más será con tierra, con polvo? No sé si está entendiendo, está muy poderoso esto. Porque cuando nosotros adoramos, dentro de nuestro interior empiezan a formarse. Por eso que se producen sanidad, liberación, no por el cántico, es por la frecuencia, la energía, es por la vibración que entra dentro de nosotros. Por eso que adoremos. Cuando comenzamos todas las clases, comenzamos con exaltación, con adoración. Eso no es para esperarlo a usted que llegó tarde. Aleluya, habla papá. No es para esperarlo a usted. Es para poder provocar ambiente, atmósfera, clima, provocar presencia. No es para rellenar, es para que cuando adoremos, ya nuestra frecuencia se empieza a formar. Mire qué tremendo es esto. Por eso que nosotros somos el polvo, y cuando escuchamos un sonido, ese polvo empieza a colocar frecuencia. Se empieza a formar algo en nuestro interior y forma algo tan hermoso, más hermoso que lo que estamos viendo aquí con nuestros ojos, porque nosotros somos
parte del polvo, y el polvo con un sonido del cielo o con un sonido especial de adoración provoca las cosas más impresionantes. Qué tremendo. Aquí estamos en la frecuencia 432. Qué hermoso es eso, pero también la 440, que ya no es tan hermoso porque está distorsionado el sonido. La Tierra gira. Ondas, tenemos diferentes ondas cerebrales dentro del cerebro. Tenemos ondas beta, teta, alfa, beta, gamma. Cada uno de estas ondas, mire que volvemos nuevamente que nosotros somos polvo, y dentro del polvo que hay en nuestro cerebro ya venimos con esas ondas, y esas ondas que se producen al cerebro llegan a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. Por eso que y esto no lo tome así como religioso, como misticismo, no. Pero ¿por qué cree que los tibetanos utilizan ese sonido un sonido? No me recuerdo los nombres, cuando colocan es como un plato redondo así, y lo golpean con otro palito y lo hacen alrededor. ¿Cómo se llama eso? No me recuerdo el nombre. No sé si me entiende. Es como parecía un plato de un material, y lo golpean y produce un sonido, y eso les provoca tanta paz. O los sonidos de gong, que los colocan y producen sonido. Otros sonidos también de sonidos que se golpean, como dos fierrecitos que se golpean, ¡tim!, y ese sonido lo colocan en parte del cuerpo y provocan sanidad. ¡Qué tremendo es esto! Y esto, ahora recién me vengo acordando de esto porque lo he enseñado en otras clases y no lo tengo acá, pero los sonidos provocan sanidades. Y estos sonidos, cuando se dan estos tipos de sonidos, que se hacen estos sonidos y se tocan y se golpean y se colocan dentro del cuerpo, producen sanidad. Cuando hay sonido, ejemplo, de los huesos, se toca ese instrumento. No me recuerdo ese instrumento, pero son como dos instrumentos dos como parecido a un metal. Y ese metal se toca en otro metal y produce un sonido. Y ese, cuando se toca, se coloca inmediatamente donde está la dolencia. Si es un dolor de brazo, se coloca aquí, o en el corazón, o donde está la fricción, y produce sanidad. Esto es muy poderoso. Si eso pasa en el mundo natural, ¿cuánto más en el mundo espiritual? Por eso es que es importante provocar sonido. Y el sonido ya viene con nosotros. Solo que activarlo. Hay que hacerlo. El cerebro entonces tiene todo esto, todas estas ondas cerebrales, porque todo el cerebro es una energía. El cerebro de 100.000 millones de neuronas, el corazón 40 mil neuronas, todo el cuerpo es energía. Entonces, cuando se produce un sonido en la energía, es una dinamita, es una bomba, que algo pasa en sanidad, en liberación. Por eso que, consejo, si hay cosas que le están perturbando y le roban la paz, tiene un problema, un ataque, hay una enfermedad, adore. O el enemigo le quiere atacar, algún espíritu inmundo, adore. Si el enemigo quiere colocarle un problema emocional, un problema de herida, malos pensamientos, adore. Porque en la adoración nos conectamos con lo que ya venimos desde el cielo, desde la eternidad. Y ahí se provocan los mayores milagros. Pero tenemos que sincronizar nuestro cerebro. Nuestro cerebro ahí viene sincronizado. Solo tenemos que activarlo. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un problema? Lo primero que vamos a hacer es reprender al demonio. Reprender a la entidad, que no es malo, pero no es el diseño original. Está muy poderoso. El diseño original es que nosotros fuimos creados para adorar, no para reprender. Eso le pasó volando a alguno. El diseño original es que fuimos creados no para reprender, eso es parte de, pero el diseño original es adoración. Quien adora se le revela. Quien adora se le revela. Recuerde Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto, dijo Juan, después de esto, después de haber la adoración en el cielo, se le reveló el Apocalipsis.
Muchas veces nosotros no se nos revela nada porque lo único que estamos haciendo es reprendiendo, que no está mal, pero no es en el orden. El orden, lo primero que tenemos que hacer es adorar. Luego quizás podemos hacerlo, si Dios permite hacerlo, pero lo primero es adorar, porque quien adora se conecta con el cielo. Pero ¿qué hacemos en este tiempo? Hay un espíritu de enfermedad, reprendemos la enfermedad. Hay un espíritu de amargura, reprendemos. No es malo, vuelvo al punto, para que no se malinterprete. Pero ¿cuándo adoramos? ¿Cuándo adoramos? Y el primer diseño no es guerrear, el primer diseño es adorar. Porque todo lo que respire alaba a Jehová. Todo lo que respire, las estrellas la adoran. Si la escritura dice, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento cuenta su gloria, las estrellas alaban al Señor. Si todo lo que Dios creó alaba al Señor, ¿para qué le metimos guerra? Wow. Pero estamos acostumbrados porque nos enseñaron mal. Pero estamos aprendiendo. Por eso es que es bueno quitar ahora este chip, esta memoria que nos insertaron o que lo hecho mal, porque al final lo hemos hecho mal. Sí, no estoy diciendo que no sea malo reprender, no, es bueno según su proceso, según el momento, pero más importante que reprender y hacer guerra espiritual, la guerra espiritual es secundario. Por eso es que el Señor claramente nos enseña buscar el reino de Dios, su justicia, lo otro se añade. Lo primero es adorar, lo primero es bendecir el nombre del Señor. Y cuando nosotros usamos el 432, estas ondas alfas curan todo el cuerpo, emocional, físico, mental y curación también espiritual. Mire qué poderoso eso. Y cuánto más cuando nosotros ya venimos con una frecuencia. Cuando usted fue creado con una frecuencia del reino del cielo. Por eso que la música es una frecuencia del cuerpo por su vibración, que cada parte de la célula del cuerpo la escucha, cada célula. Y cuando adoramos, aunque usted diga, que yo canto mal, no importa, si lo importante es que cante, que adore al Señor lo que Dios le dio, mueva sus manos, mueva sus piernas, muévase, yo te adoro, te bendigo, te doy gloria, haga movimientos de adoración, movimientos de gloria, movimientos de exaltarle. Haga eso y va a ver que su vida va a cambiar bastante, porque ya no va a estar haciendo siempre lo que hacemos, guerra y guerra y guerra y guerra, que es importante. Pero he aprendido con esto lo aprendí después de mucho tiempo, porque yo al comienzo puro era guerra, pero después me di cuenta que no era lo más importante. Sí es importante, pero no era lo más importante, porque lo más importante es que nosotros como esencia fuimos creados, como una creación, fuimos creados para adorarlo al Señor. Está comprobado esto científicamente. Hágalo y va a ver que va a cambiar. Fuimos creados para adoración. Todo el cuerpo es un sonido. Qué importante todo esto, lo que hoy hemos visto y dado a conocer, porque cuando nosotros le bendecimos al Señor, se provocan los milagros extraordinarios. Ya hemos visto bastante enseñanza sobre esto, porque se abren puertas, las dimensiones y todo lo demás, solo con un sonido. Hay mucho material hoy, pero ahí se lo voy a dejar para poder entender cuán importante, porque todo el cuerpo es una energía, todo el cuerpo. Y si todo el cuerpo es una energía, necesita solamente un sonido para que se pueda producir todo esto, porque algo puede cambiar a través de un sonido, a través de una vibración, porque todo está en movimiento, nada se detiene, aunque usted ve que las cosas no se mueven, pero todo está en movimiento. Una piedra, una mesa, todo tiene su átomo, todo tiene su movimiento, nada está quieto. En el mundo espiritual es lo mismo, lo que menciona la física cuántica. Entonces, si nosotros aprendemos a usar esta área de frecuencia, podemos nosotros hacer es que esa frecuencia pueda activarse en nuestro interior, porque eso ya viene con nosotros. Y si viene con nosotros, entonces tenemos que hacerlo. Hay mucho material hoy, bastante, pero vamos a dejarlo ahí. Pero más o menos ya usted ya entiende en que necesitamos movernos y accionar para que se produzcan
los sonidos que nosotros necesitamos según el cuerpo. Mucho material hoy, pero creemos que a través de la palabra del Señor ya hemos entendido cuán importante es hacer un sonido. El tema de hoy es frecuencia. Por eso es que hagamos ese sonido. Hagamos que ese sonido se pueda dar. Porque el sonido al mundo espiritual algo provoca. No es solamente un simple cántico, algo provoca. Por eso es que cada vez que nosotros abrimos nuestra voz, cada vez que hablemos, se va a provocar en que el mundo, como es espiritual, van a detectar ese sonido. En el mundo físico es lo mismo. Israel, cuando iba, recuerden que eran miles, más de 1 millón de gente que estaba ahí cuando salieron de Egipto, y cómo se podían comunicar los miles con sonidos, porque eran más de 1 millón de personas. Imagínense, no usaban micrófono, no usaban parlante, no existía nada de eso. Se comunicaban con un sonido, el sonido de trompeta. Y había un sonido de trompeta que se tocaba, que era para marchar, y todo el pueblo al escuchar ese sonido, esa gente de más de 1 millón de gente por ese sonido sabía que tenían que arreglar sus cosas, porque tenían que prepararse para marchar. Otro sonido era para detenerse, otro era para acampar, y había otro sonido que era para guerra. Cuando venía el enemigo, ese sonido era de guerra. Por eso Pablo menciona claramente, si ese sonido fuera incierto, ¿quién lo va a atender? Si fuera incierto, incierto significa si no es claro. Porque el que da ejemplo, si viene, hay un sonido de guerra y viene el pueblo enemigo, y ese sonido como que está medio tembleque, como que está medio chamuscado, que está medio ahí está medio endemoniado, que está medio mundano, se va a dar y no se va a entender. Y entonces, ¿cómo el pueblo va a saber si viene el enemigo? Porque ese sonido es incierto. Entonces, qué profundo es esto. Hay mucho que hablar, pero necesitamos nosotros activar un sonido claro. El mejor sonido claro es nuestra adoración, nuestra alabanza, presentarnos delante del Señor tal como somos, pero con sonidos. Por eso, como decía anteriormente, compre algo, un pandero. Antiguamente siempre se usaron los panderos, las trompetas, los chofar, los instrumentos. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Estuve yo hace poco en la tribu Gemes, aquí hacía 1 hora, en una de las tribus de indios americanos, y ellos tenían sus danzas, todo eso. Y estuve, aunque no me dijeron claramente que no podía grabar, no podía hacerlo, pero le pregunté yo a Jacobo Toya, ex policía de aquel lugar de los Gemes, le pregunté sobre la danza, cuál era el significado de la danza, y él me decía que los instrumentos, que los sonidos, que los tambores, que los cánticos, que las campanas que ellos usaban, que eran unas bolitas que se colocaban en diferentes partes del cuerpo y cuando caminaban sonaba, que todos los sonidos eran para llamar a sus espíritus. Y nosotros, cuanto más el sonido que hacemos es para llamar al Espíritu Santo de Dios. Aunque Él está, es un decir llamar, Él está con nosotros, es para que se active, sería más claro. Es para que se active Jesús que está dentro de nosotros. Es para que se active todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero para eso es necesario que haya un sonido. Un sonido. Génesis 3 dice que Adán, después de la caída que comió, dice que escuchó el Señor que se paseaba en el huerto. ¿Cómo escuchó que el Señor se paseaba en el huerto? Porque escuchó un sonido. Los pasos, el ruido, ambiente, atmósfera, el clima, escuchó un sonido. Y Adán dijo, es Dios que se pasea en el huerto. El Señor se pasea en medio de nosotros. Y cuando el Señor se pasea en medio de nosotros, tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que saber que el Señor nos está hablando y que Él quiere producir en nosotros un tiempo de activación. Hoy es este tema de la frecuencia. La frecuencia lleva energía, frecuencia y vibración. Hagamos un sonido, adoremos,
ya menos queja. Es que me duele el pie, me duele el callo, me duele esto, me duele el hombro, me duele el cuello, me duele la cabeza. Adoremos. Si está siendo atacado, adore. Si el enemigo le está haciendo una trampa, adore. Si el enemigo quiere hacerlo caer, quiere atentarlo, quiere venir un ataque de demonio, adore. La adoración es el arma más poderosa que nosotros tenemos.